Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus ambientes y reine en su propia familia. A veces nos creemos como abandonados de Dios y sin embargo estamos salvados. Pero ¿cómo se realiza nuestra salvación? El amor de Jesús que nos ama y que nos da el tesoro más grande que hay. Nos da la vida eterna, su vida divina. No olvidemos nunca que Dios no envió a su Hijo amado, nunca, Jesucristo, solo para desatar el pecado, para romper cadenas, sino especialmente fue enviado para algo positivo, para traer la vida. Y esa vida en abundancia. Lo dice la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. Cristo viene a traernos vida y abundantemente. Jesús es presencia del amor del Padre. Presencia para todos los hombres, pero especialmente para los pecadores. Para que allí donde abunda el pecado, sobreabunde el amor misericordioso de Dios, como dice la carta a los Romanos en el capítulo 5 y versículo 20. Por eso decía San Buenaventura, refiriéndose al Cristo y contemplando en el Cristo su corazón, decía San Buenaventura, el mejor tesoro, oh Jesús mío, la más preciosa perla es vuestro corazón, que hallamos al buscar en el campo de vuestro cuerpo. ¿Quién se atreverá a menospreciar esta perla? O antes lo sacrificaré todo y daré en cambio todos los afectos y pensamientos de mi alma para lucrarla y poseerla. Sí, repetía el santo, por cierto, en el corazón de mi Señor Jesucristo depositaré yo todos mis afanes y cuidados. A Él no es falaz, me hartará. Para franquearnos la entrada en vuestro adorable corazón, lo hirió la lanza del soldado, y también para que vivamos dentro de Él, a cubierto de las exteriores tormentas. Hiriólo a sí mismo para que por la llaga, esa llaga visible, juzgáramos de la invisible herida de vuestro amor. ¿Qué amor tan grande tenían los santos a Jesucristo? Y ese mismo amor debíamos tenerlo nosotros, porque los santos eran bautizados como tú y como yo. Y el que está bautizado está unido con Cristo. El que está bautizado tiene la salvación muy cerca, dentro de sí, a no ser que la haya echado fuera. Cuando ustedes van leyendo la vida de los santos se dan cuenta del amor tan grande, es decir, Cristo nos ama, pero ellos responden al amor. Santa Lugarda de Bélgica era una monjita cisterciense de allá del siglo XIII, una de esas almas como preferidas de Cristo, y preferida porque ella también se volcaba a Cristo. Y ustedes ven cómo para desasirla así totalmente de las cosas del mundo, saberla como desprenderse de todo lo que no era Cristo, se le apareció el Señor un día y descubriéndole la llaga del costado y descubriéndosela como destilando sangre, le dijo, mira hija, de aquí adelante no te entretengas en estas falsas blanduras de amor necio. Contempla aquí lo que debes amar y por qué lo debes amar. Que yo aquí te prometo todas las delicias y regalos puros y macizos. Y otro día, como pidiéndole al Señor que gracia quería que ella le pidiera,
Ella le dijo, vuestro corazón quiero, Señor. Pues yo también quiero el tuyo, le respondió Jesús. Y otra vez a la puerta de la iglesia se le apareció como el Cristo crucificado. Y bajando un brazo de la cruz, lo extendió sobre ella, la abrazó y juntó la boca de la santa con la llaga del costado. Y ella hizo como que absorbiera, tomara, bebiera de aquella fuente que salva al hombre. Queridos hermanos, Cristo es la salvación. Él vivió la vida humana en toda su plenitud y en toda su riqueza, enseñándonos la verdadera dimensión del ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Por eso conviene muchas veces que contemplemos algunos personajes del Evangelio, como la mujer adúltera, en el capítulo 8 de San Juan, donde el Señor le da la paz para que ella la disfrute consigo mismo. Que nosotros nos detengamos en Zaqueo, en Lucas 19, donde le da la paz para que la disfrute con los demás. Y que nosotros nos detengamos también en el ladrón arrepentido, para que veamos cómo el Señor le da la paz para que la disfrute con Dios. Porque la paz puede ser consigo mismo, puede ser con los demás y puede ser con Dios. ¿Cómo se realiza esta salvación? Jesús realizó de una manera extraordinaria este tesoro y este regalo para el hombre. Lo realizó de una vez para siempre, la salvación íntegra del hombre y de todos los hombres. Y lo realizó por su encarnación, por su muerte y por su resurrección. Estos tres misterios deben ser recordados por nosotros. Por su encarnación, por su muerte y por su resurrección. Muchas veces las palabras nos parecen un poco raras, pero volviendo otra vez a aquellas lindas palabras con que el catecismo nos explicaba estos misterios, nos alegra. La prueba de que Dios nos ama es que siendo nosotros pecadores nos envió a su propio Hijo, el cual tomó nuestra carne de pecado. El Hijo de Dios, siendo de condición divina, tomó una carne pecadora y habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros. Y semejante en todo, dice la Biblia, menos en el pecado. Cristo era humano como tú y como yo. Lo único que Cristo no tenía, como tú y como yo, es esa inclinación a pecado y esa posibilidad a pecado. Cristo tomó, asumió todas nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente nuestra vida con su grandeza y su miseria. Si ustedes leen el Evangelio se dan cuenta que Cristo lloró, que Cristo cantó, se sintió solo y también abandonado. Se llenaba de gozo y su rostro reflejaba esperanza. Pero tampoco en Cristo faltó el momento del pavor y de la angustia. Y eso basta leer el Evangelio. Cuando ustedes lo van leyendo, van pasando la vida humana de Jesús. Se encarnó, con todas las consecuencias que tenía el hacerse hombre, el encarnarse, el tomar carne. Cristo admiraba los campos, admiraba el cielo y los animales, pero sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. La dureza de los hombres, la que tú sufres y la que yo sufro. En fin, al hacerse hombre, Jesucristo unió a sí mismo en una sola persona toda la vida del hombre y toda la vida de Dios. La ruptura entre Dios y el hombre, que se había originado por el pecado de nuestros primeros padres, y que nosotros leemos ya en el 3er capítulo del Génesis, donde se rompe toda la armonía con que Dios había creado todo, y lo que es origen precisamente de todos los males que nosotros estamos contemplando, y que es como un llamado a reconciliarnos. Todo aquello quedó unida
para siempre en el Dios hombre, a quien se le llama Jesucristo. Por eso Jesús se llama el Immanuel, Dios con nosotros. Y eso lo encuentran ustedes, no es mi palabra, es la palabra de Dios y es lo que nos consuela. Abrir la carta del Padre, ábranla. Mateo 1:23. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá, mis queridos hermanos, estar contra nosotros? Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, decía San Pablo. Léanlo, Romanos 8 del 31 al 39. Esa seguridad en Jesucristo es la que yo quisiera darte a través de estos programas. Y es la que yo quisiera que cuando terminara un programa de esto, tú te detuvieras unos minutos a pensar. Abrieras tu Biblia, contemplaras un crucifijo. Algo sucediera en ti. Cristo se encarnó, con todas las consecuencias que tenga la encarnación. Cristo nos salvó encarnándose, pero Cristo nos salvó también con su muerte. Jesús no fue asesinado. Él voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros, los pecadores, para cargar con nuestros pecados. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados y al morir en la cruz murió con nuestros pecados. Tus fallos, mis fallos. Tus problemas, mis problemas. De esta manera nuestro pecado quedó para siempre como muerto, clavado en la cruz de Cristo. El consuelo para nosotros es siempre la Escritura, la carta de Dios. Ábrela. Segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículo 21. Por tanto, en la cruz estaba agonizando Jesús pecado. Y al morir Jesús, a las 3 de la tarde, también se murió el pecado. Nuestro pecado, el tuyo y el mío, el de todos los hombres. En la cruz de Cristo murió todo lo que debía y podía morir. Además, Jesús suprimió todas las consecuencias del pecado. Si el pecado es la causa de todos los males en este mundo, al ser arrancada esa raíz por Jesús, fueron suprimidas todas las nefastas consecuencias del pecado. Así que con su resistencia pacífica murió toda violencia. Con la entrega de todo lo que tenía, murió el afán de las riquezas y la ambición del poder. Con su impotencia murió el deseo de dominio y poder terreno. Jesús, con su sumisión al Padre, muere la independencia frente a Dios. Jesús, con el abandono en las manos de su Padre, hace morir toda confianza y seguridad terrena. Cristo, con su perdón, muriendo, pues también con él murieron los odios, rencores y resentimientos. Y con su confianza murió toda desesperación y angustia. Con su entrega muere todo egoísmo. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Contempla el crucifijo, ¿qué hace falta? Oh, cuántas veces nosotros no contemplamos el crucifijo. No, eso es lo triste del caso. Dicen que una vez una monja, Santa Gertrudis, que era una monja benedictina, dicen que en su libro de las Revelaciones la vemos más de 60 veces en adoración ante Cristo, ante su corazón, justificando así lo que escribió ella misma. Ella escribía: ahí en el incensario de oro de vuestro divino corazón, arrojo yo también el menudo granito de incienso de mi corazón. Con encendido amor, saludaba el corazón de Cristo, saludaba a Cristo mismo, como el arca de nuestra alianza, el instrumento divino con el que canta el Señor, pues cánticos, y es
la salvación para todos los hombres. No nos olvidemos de esto. Esto ha sido una de las características de los santos, acercarse ciertamente a la salvación, acercarse a Cristo. Cristo realizó su salvación por su encarnación, por su muerte y también por su resurrección. La obra salvífica de Jesús no terminó en la cruz. Lo que pasó fue aún más admirable, ya que al tercer día de haber muerto y haber sido sepultado, el poder de Dios lo resucitó, lo saca de los muertos, quedando para siempre como muerto nuestro pecado, mientras que Jesús resucitaba con una nueva vida para ofrecerla a todos los hombres, a ti y a mí, a todos. Sucedió que cuando un malhechor, ustedes han visto esto muchas veces, es sentenciado a cadena perpetua. Es triste muchas veces contemplar este caso cuando tenemos que ir a una cárcel y verlo, personas que están sentenciadas a vivir por siempre y morir por sus fallos. Pues bien, naturalmente que no va a querer entrar a la cárcel porque sabe que de allí nunca podrá volver a salir. Si ellos tuvieran la oportunidad de salir, nunca entrarían. Entonces trataría esta persona que fue condenada de escaparse por todos los medios. Para que esto no suceda, naturalmente las cárceles cuidan a estas personas. Y un policía pues los puede amarrar o los pone junto a un lugar bien seguro. Ciertamente, en estos casos, los dos tienen que estar en la cárcel. Pero en cuanto el policía lo deja detrás de las rejas, él sale libre y el malvado queda aprisionado. Eso que les cuento que pudiera ser, eso mismo fue lo que hizo Jesús para encarcelar nuestro pecado. Cargó con él hasta la tumba y allí lo dejó encerrado. Y lo dejó enterrado para siempre. Pero al tercer día Jesús salió de la tumba y dejó para siempre muerto nuestro pecado. En la resurrección de Jesús se vence a la peor de todas las consecuencias del pecado, que es la muerte. Por eso podemos cantar victoriosos: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Qué lindo sería que hoy abriéramos la carta primera a los Corintios en el capítulo 15 y el versículo 55 y la meditáramos, porque la muerte es una de las peores consecuencias que nos trajo el pecado. Pero Cristo mató la muerte y como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Al resucitar, abrió todas las posibilidades para la humanidad. Si un muerto resucita, entonces todo lo demás también es posible y sencillo. Los ciegos ven, los paralíticos andan, los afligidos encuentran consuelo y esperanza. Se abre una puerta para el género humano. Una luz brilla en medio de las tinieblas. Una nueva vida es posible. El gozo, la paz, la paciencia, la comprensión, la libertad, la justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo. Porque Cristo ha resucitado. Si Dios resucitó a Jesús de la muerte, pues también puede librarnos a nosotros de todo lo que nos deja o de todo aquello que nos tiene aprisionado y que no nos deja vivir plenamente nuestra vida, como son las injusticias, como son las opresiones, como son, mis queridos hermanos, tantas y tantas consecuencias del pecado que vemos cada día. Si a través de la encarnación de su Hijo, Dios vino a ser morada entre los hombres, por la resurrección, Jesús, un hombre, está ya con Dios.
se ha restablecido ya totalmente el puente que estaba cortado, el puente de comunicación entre Dios con los hombres y los hombres con Dios, gracias a la resurrección de Jesús. En Cristo no hay ya muerte, todo es vida en Él. Ha resucitado y está vivo, ofreciéndonos su vida de resucitado. No solo resucitó, sino que nos la ha resucitado también a nosotros. Y tú la tienes, y te la dieron en el bautismo. Y te preguntaría ahora, ¿dónde la has metido? ¿Dónde la tienes ahora? ¿Por qué hoy no te confiesas? ¿Por qué no te acercas en esta semana a la iglesia? ¿Por qué no resucitas el pecado? Jesús muerto y resucitado es la solución, mi querido hermano, para ti, para mí, para todo el mundo. Él es la única solución y no hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvados. Él es el único capaz de quitar el pecado del mundo y vencer a Satanás, suprimiendo lógicamente todas las consecuencias del pecado. En su cruz dio su vida por nosotros. En su resurrección dio su vida a nosotros. En su cruz murió nuestro pecado y en su resurrección nos comunicó vida abundante para que como Él vivamos como hijos de Dios. Hay unas palabras muy lindas de la Escritura. Vosotros estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales visteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el imperio de Satanás, que actúa en los rebeldes y en medio de las tendencias de la carne, siguiendo los apetitos de la carne y de los malos deseos, destinados como todos ellos también al castigo. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y por Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Esto está en la carta a los Hebreos. Yo te invito en este día a entregarle tu corazón a Jesucristo. Hoy contempla a la Virgen, la Madre de Jesús. La Virgen de la Caridad siempre para mí fue como el llamado constante a recordar una palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá que, como la Virgen, nosotros también podamos decirle a Jesús, he aquí un esclavo, hágase en mí según tu palabra. A todos ustedes les bendigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ay de mí, si no predicase el glorioso evangelio. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.